En este video revisaremos la semiología básica del sistema gastrointestinal, haciendo énfasis en los signos y los síntomas. Comencemos. Iniciemos con los antecedentes personales. La edad, las enfermedades inflamatorias e infecciosas y los trastornos funcionales son las patologías predominantes en los jóvenes y en los adultos, y las neoplasias en los adultos y en los ancianos. Si bien esto puede tomarse como una regla práctica, no son pocas las excepciones. En los pacientes de origen judío son más frecuentes las enfermedades inflamatorias del intestino y en los asiáticos el cáncer gástrico y de hígado. En cuanto al sexo, la úlcera gastroduodenal tiene un neto predominio en los hombres, así como las neoplasias del labio, lengua y el estómago. Y en las mujeres son más comunes las colecistopatías litiásicas y discinéticas, así como el cáncer de vesícula y las hepatopatías autoinmunes como la cirrosis biliar primaria. En ellas también predominan los trastornos funcionales y la constipación. En cuanto a la ocupación, tenemos que la patología rectonal predomina en las personas que permanecen largo tiempo sentadas, como choferes de camiones y automóviles de alquiler. En los pacientes con profesiones que conllevan gran responsabilidad y tensión psíquica, se observa con mayor frecuencia la úlcera gastroduodenal, el intestino irritable y la colitis ulcerosa. Quienes se desempeñan en áreas relacionadas con la salud tienen mayor riesgo de contraer hepatitis virales. En cuanto al lugar de residencia, vemos que las áreas de máxima infección por quiste datídico del hígado coinciden con aquellas en las que abunda el ganado ovino. Las parasitosis intestinales predominan en las regiones de clima cálido y en las poblaciones con condiciones socioeconómicas deficientes, igual que la hepatitis por virus tipo A. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, vemos que los pacientes con insuficiencia renal crónica, la presencia de manifestaciones digestivas como anorexia, vómitos, epigastralgia, debe hacer sospechar el desarrollo de un síndrome urémico. El antecedente de gastritis atrófica deberá alertar sobre la posible aparición de una neoplasia gástrica o una anemia perniciosa, así como el de pólipos intestinales hará pensar en el cáncer colónico. Las cirugías abdominales previas sugieren el diagnóstico de bridas en un paciente con hilo paralítico. El antecedente de intolerancia a los colecistocinéticos y de cólicos biliares deberá hacer sospechar una litiasis coledociana como etiología probable de un paciente ictérico. Y en el paciente diabético son comunes la dispepsia por gastroparesia y la diarrea crónica por disautonomía. Como parte de los antecedentes heredofamiliares, tenemos que la predisposición familiar es frecuente en la úlcera gastroduodenal, la poliposis colónica y el cáncer de tubo digestivo. Lo mismo puede afirmarse de la litiasis vesicular y de la enfermedad celíaca. En cuanto a los hábitos, tenemos que el tabaquismo se asocia con una mayor incidencia de enfermedad ulceropéptica y de su recidiva, al igual que la prevalencia de hepatitis C en las personas que utilizan drogas inyectables. En los pacientes con personalidad tipo A, que son ambiciosos, inquietos, competitivos, aumenta la posibilidad de sufrir úlcera gastroduodenal e intestino irritable. El consumo de infusiones como el café o mate también se asocia con mayor prevalencia de enfermedad ulceropéptica. El alcoholismo se asocia con hepatopatía alcohólica, úlcera gastroduodenal y pancreatitis. La ingesta de aspirina y otros antiinflamatorios aumenta la incidencia de gastritis, úlcera gastroduodenal, hemorragia digestiva alta y hepatitis, así como el consumo de corticosteroides predispone a enfermedad ulcerosa, hemorragia digestiva y pancreatitis. Las náuseas y los vómitos constituyen una respuesta sintomática inespecífica a gran variedad de condiciones. La náusea es una sensación desagradable de desazón o inquietud en la región gástrica y va acompañada de movimientos violentos, penosos e incoordinados de los músculos de la respiración. Por otro lado, el vómito es un acto reflejo complicado del que resulta la expulsión por la boca del contenido gástrico y este suele ir precedido por náusea. De igual forma, tenemos las siguientes definiciones. Las arcadas son contracciones rítmicas forzadas de los músculos respiratorios y abdominales que preceden al vómito, pero sin descarga de contenido gástrico. La regurgitación es el retorno del contenido gastroesofágico a la boca sin esfuerzo ni náusea.
Y la rumiación es la regurgitación seguida nuevamente por masticación y deglución. A menudo esto sucede múltiples veces luego de cada comida. Cuando ocurre un vómito, se produce una interacción coordinada de mecanismos neurales, humorales, musculares somáticos y musculares mioeléctricos gastrointestinales. Dos centros vulvares coordinan el acto del vómito, el centro del vómito y la zona reflexógena quimiorreceptora. El centro del vómito está ubicado en el bulbo, cerca del centro vasomotor y respiratorio, y la zona reflexógena está ubicada en la zona posterior del piso del cuarto ventrículo. Los estímulos que la activan son fármacos, alteraciones metabólicas y algunas toxinas bacterianas. Al estimularse, envía impulsos eferentes al centro del vómito. Sus vías aferentes se encuentran en la corteza, en la que se activan a través de gustos, olores, dolor, estímulos visuales o hasta sonidos. En el tronco cerebral, los núcleos vestibulares, que al estar involucrados en el equilibrio, cuando se tienen alteraciones en los canales semicirculares o al girar brusca y constantemente la cabeza, se puede desencadenar la náusea. En el tubo digestivo, a través de las vías vagales activadas por distensión o inflamación. También la zona quimiorreceptora gatillo y algunos otros lugares como el corazón, la faringe y las vías vagales. Por otro lado, las vías eferentes son el nervio frénico, que como saben inerva el diafragma, el nervio trigémino, facial, glosofaringeo, las fibras motores del vago y el hipogloso, los nervios espinales inervando los músculos intercostales y abdominales, y las fibras simpáticas y parasimpáticas viscerales que van al tronco digestivo inferior. Todo esto desencadena el vómito. El vómito se va a clasificar de acuerdo a su contenido. Tenemos el vómito de contenido alimentario, que dependiendo de qué tan digerido se encuentre, podremos determinar su origen. Si los alimentos no están digeridos, se puede sospechar en patología esofágica. La presencia de alimentos parcialmente digeridos luego de varias horas de la ingesta puede provenir del estómago o más abajo. El vómito mucoso contiene gran cantidad de moco, como su nombre lo indica, lo que puede indicar inflamación del revestimiento del estómago o el esófago. El vómito acuoso es principalmente líquido y puede ser un signo de una infección viral o intoxicación alimentaria. El vómito bilioso, o sea, que contiene bilis, excluye la obstrucción proximal a la ampolla de váter. El vómito fecaloide o estercoráceo tiene un olor pútrido, está presente en la obstrucción intestinal o colónica y refleja el sobrecrecimiento bacteriano y su acción sobre el contenido intestinal. También puede ocurrir en las fístulas gastrocólicas. Los vómitos hemorrágicos los trataremos más adelante. Es importante conocer los síntomas asociados. Si los vómitos se asocian con dolor, se puede pensar en una patología biliar o pancreática. El alivio del dolor abdominal con el vómito es típico de la úlcera péptica. El vómito gravídico o por el embarazo suele desencadenarse en la mañana. Si se asocia con pérdida de peso, sugiere una enfermedad maligna o una úlcera con obstrucción pilórica. Por el contrario, una larga historia de vómitos sin pérdida de peso hace pensar en trastorno de la conducta alimentaria. El vértigo y los acúfenos indican patología laberíntica como la enfermedad de Meniere. La alteración del estado de conciencia, alteraciones visuales y la rigidez de nuca son manifestaciones de una afección del sistema nervioso central, lo cual puede constituir una emergencia. Algunas infecciones intestinales pueden acompañarse de fiebre, diarrea y mialgias. Continuamos con la diarrea, la cual puede definirse como el aumento del número de deposiciones de consistencia más fluida. El síndrome diarreico se acompaña de otros síntomas y signos sugestivos de compromiso entérico, como náuseas, vómito, dolor abdominal y fiebre. En los adultos, las heces contienen alrededor del 70 al 85% de agua y el peso total normal es de menos de 200 gramos al día. Cuando el peso calculado en 24 horas es superior a esta medida, se define objetivamente como diarrea. La diarrea es la manifestación de un mecanismo fisiopatológico común que consiste en la ruptura del equilibrio entre la absorción y la secreción intestinal. Desde el punto de vista clínico, es útil establecer si el cuadro diarreico es agudo o crónico. La diarrea aguda es aquella que comienza bruscamente y dura menos de 2 semanas. Las implicaciones de esta definición son diagnósticas y terapéuticas, ya que las diarreas agudas obedecen en su mayoría a infecciones, ya sean virales, bacterianas o parasitarias, a toxinas alimentarias y al efecto adverso de medicamentos. La diarrea crónica es la que persiste más de 4 semanas.
Sus etiologías son variables e incluyen enfermedades inflamatorias intestinales, tumores, patologías que evolucionan con síndrome de malabsorción, infecciones crónicas y enfermedades que alteran la motilidad intestinal. Estas causas tienden a agruparse según el mecanismo fisiopatológico que produce la diarrea y afectan a un 5% de la población. La diarrea persistente es aquella que dura entre 2 y 4 semanas. La etiopatogenia de la diarrea aguda es la acción de agentes infecciosos que se adquieren por ingestión de alimentos contaminados. La diseminación es fecal oral. El agua, la leche, el pollo, los huevos y el pescado suelen ser fuentes de infección. También ocurre por la transmisión de persona a persona por contaminación de las manos o por actividad sexual. Otro mecanismo distinto es la alteración de la flora intestinal debido al uso de antibióticos. Esta situación origina la proliferación de gérmenes que producen diarrea. El factor de virulencia más importante es la producción de toxinas por el microorganismo. Las enterotoxinas se encuentran en la comida ingerida, actúan sobre el intestino delgado y generan cambios en la absorción de electrolitos y un movimiento de líquidos hacia la luz intestinal. Las causas de la diarrea crónica se dividen en estas seis: infecciosas, inflamatorias, osmóticas, secretorias, malabsortivas y de alteración de la motilidad intestinal. La etiología infecciosa normalmente se está dado por infecciones crónicas como la tuberculosis. Las diarreas inflamatorias resultan del daño del epitelio absortivo o de la liberación de citocinas como los leucotrienos, las prostaglandinas y la histamina. Suelen estar acompañadas por fiebre, dolor y hemorragia digestiva. Son ejemplos la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. El mecanismo de las diarreas osmóticas radica en que por distintas razones ciertos solutos no se absorben y provocan retención de agua en la luz intestinal. Además, incrementan las secreciones intestinales y el aumento del contenido de la luz intestinal produce diarrea. El aumento de la osmolaridad intraluminal es causado por elementos exógenos que no se absorben debido a las alteraciones en su digestión, como los hidratos de carbono, la lactulosa o antiácidos y laxantes, o alguna imposibilidad absortiva de la mucosa intestinal. Un hecho clínico significativo que induce al diagnóstico de este mecanismo es que el cuadro diarreico mejora con el ayuno. En el caso de las diarreas secretorias, la fisiopatología consiste en un aumento de la secreción intestinal activa de líquidos y electrolitos que produce diarreas acuosas y de grandes volúmenes. Ambas características son orientadoras de este mecanismo de producción. Las criptas intestinales pueden ser estimuladas por agentes endógenos como hormonas o exógenos como las enterotoxinas. En ocasiones, una cirugía abdominal previa o la presencia de enfermedades sistémicas modifican el tránsito intestinal, sea aumentándolo o provocando su enlentecimiento y su detención, con sobrecrecimiento bacteriano que deriva a su vez en malabsorción y diarrea. Estas enfermedades sistémicas se deben tener presentes como la diabetes, el hipertiroidismo, la esclerodermia y las cirugías como gastrectomías parciales, asas ciegas posquirúrgicas y vagotomías. También se puede incluir en este mecanismo el síndrome del intestino irritable. Por último, tenemos la diarrea malabsortiva. En esta situación, por distintas etiologías y mecanismos fisiopatológicos, se produce finalmente alteraciones en el proceso de transporte. Clínicamente, estas diarreas se caracterizan por marcada pérdida de peso y déficit nutricional. Es frecuente que estos pacientes presenten anemia, hipoalbuminemia e hipocalcemia. Y en tal marco, un dato orientador muy importante es la presencia de esteatorrea, la cual es una presencia excesiva de grasa en las heces, como se puede ver en esta imagen. Para describir las características morfológicas de las heces, tenemos la escala de Bristol, la cual se divide en 7 tipos. En el tipo 1 vamos a tener pedazos duros separados como nueces y que tiene difícil excreción. En el tipo 2 va a tener forma de salchicha, pero va a ser grumosa y compuesta de fragmentos. El tipo 3 también va a tener forma de salchicha, pero va a tener solamente grietas en la superficie y parece un entero. En la tipo 4 va a tener forma de salchicha de igual forma o de serpiente, pero esta va a ser lisa y suave. El tipo 5 va a estar compuesta por trozos pastosos con bordes bien definidos. El tipo 6 va a tener pedazos blandos y esponjosos con bordes irregulares. Y el tipo 7 va a ser una S que es acuosa sin pedazos sólidos, o sea, es totalmente líquida. Así podemos tener que la diarrea
puede estar dada en los tipos del 5 al 7 y en el estreñimiento se pueden ver principalmente los tipos 1 y tipo 2. Continuamos con el estreñimiento. De manera general se define el síntoma constipación o estreñimiento a partir de la impresión subjetiva del paciente de tener alteraciones en la función intestinal al intentar evacuar el intestino, debido a la alta variabilidad de síntomas que pueden referir los pacientes para manifestar su constipación, como disminución de la frecuencia, cambio en la consistencia o esfuerzo desmedido. La defecación es un proceso complejo que implica la propulsión de la materia fecal a través del colon hasta el recto. El síntoma constipación se puede producir por alteraciones en la consistencia de la materia fecal, en la motilidad o calibre del colon o por alteraciones en la evacuación rectal. Es uno de los trastornos gastrointestinales crónicos más comunes en el adulto y compromete la calidad de vida de quienes lo padecen. Además, puede ser un síntoma clave de una enfermedad sistémica. Es más prevalente en las mujeres que en los hombres, en las personas con hábito sedentario, en historia de abuso sexual, síntomas depresivos en los mayores de 65 años y en la población urbana. El diagnóstico de estreñimiento funcional debe basarse en la presencia de los siguientes 3 puntos. Para cumplir el primer punto, se deben de tener dos o más de los siguientes criterios. Mayor esfuerzo para evacuar en al menos el 25% de las defecaciones, heces voluminosas y duras en un 25% de las defecaciones, sensación de evacuación incompleta por lo menos en un 25% de las defecaciones, maniobras manuales facilitadoras en al menos 25% de las defecaciones y menos de 3 evacuaciones espontáneas por semana. Además, la presencia de heces líquidas es rara sin el uso de laxantes y la ausencia de criterios suficientes para el síndrome del intestino irritable. Estos 3 puntos deben de presentarse por más de 3 meses en los últimos 6 meses. La mayoría de los episodios de constipación aguda son benignos y autolimitados. En general se deben a cambios en la dieta o a un efecto medicamentoso. De modo práctico, la constipación crónica puede clasificarse según sus causas en funcional o primaria y secundaria o extracolónica. La constipación funcional o primaria es la que tiene su origen en el colon o el piso o suelo de la pelvis. La constipación con tránsito colónico normal es el tipo más común. Este trastorno funcional no presenta patología demostrable. El tránsito colónico lento es un trastorno idiopático de la motilidad colónica, en la que el tiempo del pasaje de la materia fecal está incrementado de manera anormal, mientras que el colon es anatómicamente normal. Su fisiopatología es un trastorno en los plexos mientéricos y puede formar parte de un trastorno motor gastrointestinal generalizado. En cuanto a la disfunción del piso de la pelvis, hay una incoordinación de los músculos de ese diafragma, con una falla en la relajación de los músculos puborectales o una contracción paradójica del esfínter anal, que dificulta el pasaje de la materia fecal por el recto y el ano. La motilidad del colon es normal. En la constipación secundaria, la función del colon o el recto se ve afectada por factores ajenos a estos. Una dieta pobre en fibra modifica las características de la materia fecal, aumenta su consistencia y disminuye su volumen, lo que hace que el tránsito intestinal sea más lento. La lista de medicamentos capaces de producir estreñimiento es larga. La estimulación crónica por el abuso de laxantes produce una dependencia que da lugar a una constipación al suspender o disminuir su uso. La hipercalcemia y la hipopotasemia producen constipación debido a la disminución del tránsito colónico por interferencia del peristaltismo en la pared del intestino. Los pacientes diabéticos pueden sufrir la constipación por neuropatía autonómica asociada. Cualquier lesión neurológica, desde el cerebro hasta los plexos nerviosos del intestino, puede causar constipación. Son ejemplos la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, el EBC, la lesión medular, etc. El estreñimiento puede ser la única manifestación de una enfermedad sistémica. Como paradigma relevante, se menciona el cáncer de colon. Otras causas secundarias son el síndrome de reposo prolongado, el síndrome de intestino irritable, la fisura anal y el rectocele. La hemorragia digestiva es una de las emergencias gastrointestinales más comunes y ocasiona una significativa morbimortalidad debido al aumento del uso de antiinflamatorios no esteroideos. Se clasifica de acuerdo al origen del sangrado en alta, la cual se origina por arriba del ligamento de Treitz,
cuarta porción del duodeno, y corresponde al sangrado del esófago, estómago o duodeno y constituye el 90% de todas las hemorragias digestivas. Las úlceras del estómago o del duodeno se denominan úlceras pépticas y son la causa del sangrado en más del 60% de los casos. Y esta es baja si se origina por debajo del ligamento de Treitz y corresponde al sangrado del intestino delgado, el colon, el recto o el ano. La pérdida de sangre por el tracto digestivo puede manifestarse de diversas maneras, las cuales a su vez pueden sugerir la localización del sangrado. Puede hacerlo como hematemesis, que es el vómito de sangre y siempre indica un sangrado alto. Otra forma de presentación es la melena, que es la eliminación de materia fecal negra, brillante, adherente y con olor fétido característicos, debido a la transformación de la hemoglobina por las bacterias colónicas. En general, indica un origen alto del sangrado, ya que requiere que la sangre permanezca por lo menos 8 horas en el tracto gastrointestinal para ser degradada por las bacterias, y por lo menos un volumen de sangre de 50 mililitros. La hematoquesia es la deposición de heces sanguinolentas o de sangre pura. Indica en general un sangrado distal al ángulo de Treitz. Sin embargo, un 10 al 15% de los pacientes con hematoquesia presenta un sangrado de origen alto, que se produce por una pérdida de sangre de al menos 1 litro o tránsito intestinal acelerado. La hemorragia digestiva puede ponerse de manifiesto también por anemia ferropénica detectada por las manifestaciones clínicas del síndrome anémico o por una biometría hemática solicitada por otro motivo. Y por último tenemos la rectorragia, que es un tipo de hemorragia que consiste en la pérdida de sangre roja o fresca a través del ano, bien sola o asociada a las heces. El origen de este sangrado suele localizarse en el colon descendente y en el recto. Las causas de rectorragia son diversas dependiendo sobre todo en la edad del paciente. En menores de 30 años, el divertículo de Merkel es la causa más frecuente. Le sigue la enfermedad inflamatoria intestinal y los pólipos. En los mayores de 30 años, la diverticulosis colónica, las neoplasias, la angiodisplasia, la colitis isquémica son las causas más frecuentes. Otras causas son las hemorroides, que es la causa más frecuente en general de la rectorragia, la rectitis actínica, las colitis infecciosas y los trastornos de la coagulación. No hay que olvidar que tenemos otros tipos de sangrados, como gingivorragia o estomatorragia, que son sangrados provenientes de la boca y de las encías respectivamente, o hasta la epistaxis, que nos podría provocar heces con características melénicas, sobre todo si esta es muy importante y se está deglutiendo constantemente. Por último, revisaremos la ictericia. Se denomina ictericia a la coloración amarilla de la piel y las mucosas por aumento de la concentración de la bilirrubina sanguínea. Es una de las alteraciones de la coloración de la piel de mayor significado clínico y su presencia asegura la existencia de una patología. Para reconocerla, se debe examinar al paciente con luz natural, porque la luz artificial puede disimular hiperbilirrubilemias leves. La tez morena, las extremidades paralizadas y las áreas edematizadas tienden a no colorearse en presencia de hiperbilirrubinemia. En la esclerótica y el paladar blando, la ictericia se reconoce con facilidad por la especial afinidad de la bilirrubina por la elastina. La concentración normal de la bilirrubina sérica varía entre 0.3 y 1 miligramos por decilitro. Cuando se supera los 2 miligramos por decilitro, se exterioriza clínicamente como ictericia. Sin embargo, solo el 70-80% de los exploradores detectan ictericia con valores de bilirrubina de 2 a 3 miligramos por decilitro. La sensibilidad del examen aumenta al 84% cuando la bilirrubina supera los 10 miligramos por decilitro y al 96% cuando es mayor de 15 miligramos por decilitro. Desde el punto de vista fisiopatológico, podemos presentar tres circunstancias principales en las que se puede presentar la ictericia, y por lo tanto la dividimos de esa forma. Iniciamos con la ictericia prehepática. Esta se produce debido a un aumento en la descomposición de los eritrocitos, lo que genera una cantidad excesiva de bilirrubina no conjugada que el hígado no puede procesar completamente. La bilirrubina no conjugada se transporta al hígado, donde normalmente se conjuga y se excreta. En la ictericia prehepática, la producción de bilirrubina supera la capacidad del hígado para conjugarla. Sus principales causas son anemia hemolítica, que es la destrucción acelerada de glóbulos rojos, esferocitosis hereditaria, talasemia y malaria. Y la descripción clínica de la ictericia por bilirrubina no conjugada se describe con tonos de color más naranja. Como su nombre lo dice,
La ictericia hepática resulta de enfermedades o daños en el hígado que afectan su capacidad para procesar y excretar la bilirrubina, por lo que el hígado dañado no puede conjugar adecuadamente la bilirrubina no conjugada o excretar la bilirrubina conjugada, lo que llega a una acumulación en la sangre. Sus causas son la hepatitis, ya sea viral, alcohólica o autoinmune, cirrosis, cáncer de hígado y enfermedades genéticas como el síndrome de Gilbert. La ictericia poshepática ocurre cuando hay una obstrucción en los conductos biliares que impide la eliminación de la bilirrubina del cuerpo, por lo que la bilirrubina conjugada no puede ser excretada en el intestino debido a la obstrucción, lo que provoca su acumulación en la sangre. Aunque en todos los tipos de ictericia se produce la coluria, que es la coloración oscura de la orina secundaria a la acumulación excesiva de bilirrubina de la misma, como se puede ver en esta imagen, esta es orina colúrica y esta es orina normal. Si la coluria se acompaña de acolia, que es la falta de coloración de las heces, que está producida por la bilirrubina, solo se presenta en la ictericia poshepática, ¿sale? Entonces, si tenemos coluria más acolia, que son heces blancas, podemos sospechar de ictericia poshepática. Las causas principales van a ser los cálculos biliares, tumores en el páncreas o en los conductos biliares, pancreatitis y estenosis biliar. El conocimiento de la semiología de los signos y síntomas del aparato digestivo es indispensable para poder referir adecuadamente a pacientes con patologías que requieran atención médica inmediata o mediata. Además, que la presencia de los síntomas como las náuseas o la diarrea pueden interferir con el tratamiento fisioterapéutico. Gracias.